Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones del World Trade Center. Esto es Hablemos Derecho y mi nombre es Oyexin Chacón. Hoy tenemos una transmisión especial. Si ustedes se dan cuenta, no es jueves, es lunes 25 y estamos con un tema bien importante que tiene una relevancia a nivel mundial. Hoy, 25 de noviembre del año 2019, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Y quién mejor para hablar de este tema de la violencia contra las mujeres que una magistrada en materia penal? Hoy les quiero presentar a la magistrada Celia Marín Sasaki. Ella es magistrada de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México y estamos muy contentos de que nos acompañe, magistrada. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y platicar contigo y con tu auditorio. No, hombre, estamos de verdad, perdóname, bien contentos de que nos acompañe el día de hoy aquí. Lo habíamos estado planeando hace mucho tiempo, no se nos había dado y el día de hoy afortunadamente tenemos la ventaja, el gusto de que nos acompañe. Muy bienvenida. Muchas gracias, pues estoy a tus órdenes. Muy bien, y además un tema que tiene mucho que ver con pues los grandes problemas de nuestro país. Uno que pues es uno de los problemas que más lastiman a la sociedad mexicana, que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, hoy 25 se conmemora este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Yo creo que tendríamos que empezar, si no tiene usted inconveniente, con definir qué es la violencia y sobre todo qué es la violencia en contra de las mujeres. Muy bien, mira, la violencia en contra de las mujeres es un problema muy grande, muy grave que existe a nivel mundial. No nomás es nuestro país quien padece este mal, sino que es un mal a nivel mundial. Y en virtud de ello, Naciones Unidas la ha definido como una pandemia. Entonces ya te imaginarás el volumen, el tamaño de esta problemática, ¿no? ¿Qué es la violencia? La violencia es un comportamiento que puede ser de acción o de omisión, pero que va a producir en las mujeres algún tipo de daño, que puede ser material, psicológico, físico, y es una situación en donde las mujeres la padecen como consecuencia de todo el tema de androcentrismo y el patriarcado que vivimos. Esta violencia, desde luego, que genera una profunda discriminación. Tú sabes muy bien que el artículo 1 de la Constitución nos habla de que las personas todas debemos tener igualdad y eliminar la discriminación. Claro. Esta violencia produce discriminación. No permite que hombres y mujeres y hombres convivamos de manera igualitaria, que tengamos todos nuestros derechos, que tengamos nuestras libertades. Esta violencia impide que se tengan esas libertades. Y hay además muchos tipos de violencia, la violencia laboral, la violencia doméstica, que es aquella que pues, no se ve tanto porque se encierran en un cuarto, en una casa, y pues a lo mejor los vecinos escuchan gritos, cosas de ese tipo, pero es muy oculta. Esa es una violencia muy, muy fea. Pero hay muchos tipos, la laboral, la sexual, cosas de ese tipo. Sí, claro, la violencia tiene distintas formas, ¿no? La Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia nos señala de manera clarísima cuáles son los tipos de violencia. Claro que la violencia sexual es la peor, ¿no? La violencia psicológica, la violencia doméstica, la violencia docente, la violencia laboral, todos estos tipos de violencia están atacando a las mujeres. Y por ejemplo, mira, la violencia laboral es la que se da en el ámbito del trabajo. Claro. Las mujeres que salen a trabajar, ahí es donde encuentran violencia. El jefe que acosa sexualmente, laboralmente a una persona, a una mujer, el maestro que está acosando y está agobiando a la alumna, y así lo vamos viendo en distintas etapas de diversa forma. Claro que la violencia doméstica es la que ocupa un mayor lugar. Y esa violencia doméstica, ¿por qué? Porque te acuerdas que las mujeres siempre nos desempeñamos en el ámbito privado. El ámbito público
estaba reservado para los hombres. El ámbito público era de los señores. Entonces, en el ámbito privado, donde están las mujeres, ahí se ejerce violencia, y esa violencia no se conoce muchas veces porque no se denuncia, porque a veces pensamos las mujeres que como somos mujeres pues estamos condenadas a vivir ese tipo de violencia, y eso no es cierto, porque fisiológicamente y biológicamente mujeres y hombres y mujeres somos diferentes, pero en la esfera subjetiva de nuestros derechos somos total y absolutamente iguales, y debemos serlo. Pero para lograr ello tenemos que tener muy claro, tanto los hombres como las mujeres, más las mujeres, que nosotras también tenemos esos derechos y que tenemos que exigirlos, y que si no nos dan esos derechos tenemos que salir a pedirlos, y que si no, dentro de ese ámbito privado no se respetan esos derechos, tenemos que salir al ámbito público y hacerlo del conocimiento de las autoridades, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y logren que nuestros derechos estén siempre respetados y reconocidos. Durante muchos años la violencia en contra de las mujeres ha sido tan determinante que la cultura, las sociedades, pues han adoptado ciertas formas de vida, ciertas formas incluso de educación de sus integrantes, ¿no? Los niños, las niñas, esa distinción entre las labores de un niño o de una niña, la forma en el trato, que al niño se le celebra cuando, no sé, hace ciertas cosas, a la niña se le castiga más, no sé, cosas de ese tipo han provocado que durante muchos años la violencia ha sido de primera mano del ser humano, propia del ser humano, ¿no? Sí, mira, claro que cuando la sociedad crea esos estereotipos en principio, y después se convierten en prejuicios. ¿Y qué te dice? Bueno, las niñas tienen que usar el color rosa y los niños tienen que usar el color azul. Pero imagínate que un niño quiere usar el color rosa. Imagínate toda la avalancha de agresiones que la misma sociedad va creando en torno a ello. Es decir, la libertad del niño de querer usar un color rosa está coartada por ese estereotipo. Y luego el prejuicio, ¿no? Y las niñas, el tema, por ejemplo, te hago referencia al tema de los juguetes sexuales. Las niñas solamente juegan con planchitas, estufitas, camitas, bebitos, ¿no? Los niños solamente juegan con lo que es rudo: vehículos, pelotas, armas, guantes de box, todo eso. Entonces fíjate nada más cómo la sociedad va creando patrones de conducta y diferencias muy marcadas, que al final del día están haciendo que se dé las asimetrías de poder, en donde lo masculino es lo que tiene mayor valor y lo femenino es lo que tiene menos valor. ¿Ha habido una lucha a la par o para contrarrestar este tipo de temas? El feminismo, la idea de defender los derechos como ser humano del género, ¿no? De hombres y mujeres, pero sobre todo en este caso de mujeres, que han sido las que han estado batallando con las actitudes misóginas, machistas, ¿no? A lo largo de la historia. Y entonces entramos en el tema de la violencia en contra de las mujeres y la lucha para contrarrestar esta violencia, ¿no? Y estamos hoy conmemorando el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene un marco histórico ahí de las hermanas Mirabal, que eran defensoras de derechos humanos y en República Dominicana fueron, pues las mataron, ¿no? Por ese tema. Platíquenos un poco de eso. Mira, me voy a referir a 3 fechas importantes en el año que representa derechos y reconocimientos de las mujeres. Primero, el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Luego, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y también el 10 de enero, que es el aniversario de los derechos humanos. Claro. Pero me voy a concretar al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo surge este día? Naciones Unidas toma esta fecha y la señala para conmemorar
la muerte y todo el activismo político de las hermanas Mirabal. Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal. Eran 3 jóvenes hermanas que eran activistas políticas en República Dominicana. Cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo decide matarlas. Esto fue en el año de 1960. Las mata brutalmente porque son mujeres que no pudo controlar, que no podía dominar, y entonces decide matarlas y las mata. Entonces primero las estrangulan, después sus cuerpos son apaleados prácticamente, los suben en un vehículo y los echan en un barranco. Y toda esta maniobra fue para aparentar que se trataba de un accidente automovilístico, no de un asesinato, pero él las mató. Claro que él las mató. Entonces Naciones Unidas toma este hecho tan grave, tan brutal, esa violencia tan terrible en contra de las mujeres, y como fue el 25 de noviembre, los hechos de la muerte de ellas, pero de 1960. Entonces se toma esa fecha como algo muy grave y algo que había que resaltar permanentemente. Es el 25 de noviembre cuando se celebra. Pero también el 25 de cada mes es el Día Naranja. Sí, claro. ¿No? El Día Naranja, y por eso usamos el color naranja para conmemorar a las hermanas Mirabal, pero recordar que cada día 25 de mes es el Día Naranja y que es para eliminar la violencia en contra de todas las mujeres. También el día 25 inician los 16 días de activismo para sensibilizar y concientizar a la población, mujeres y hombres y mujeres, de eliminar este flagelo que es la violencia en contra de las mujeres. Ese activismo inicia el día 25 de noviembre y termina el día 10 de diciembre, que es el aniversario de los derechos humanos. Claro, y durante esos 15 días, pues es una serie de eventos o actividades que pretenden recordar. Hay un tema ahí de que no podemos celebrar, no podemos festejar ese día, el 25, porque pues no es algo por qué celebrar, más bien se conmemora, se recuerda todo el tiempo, y cada 25, y además durante estos 15 días pues se realizan actividades precisamente para crear conciencia, ¿no? Sí. Sí, claro. Durante estos a partir del 25 de noviembre al 10 de diciembre se llevan a cabo conferencias, obras de teatro, pláticas, entrevistas, se presentan libros, todo esto vinculado con la violencia hacia las mujeres. Es decir, eliminar la violencia contra las mujeres. Claro que el día 25 de noviembre es un día de luto mundial por la muerte de estas mujeres, de estas activistas. Pero nosotros tenemos que conmemorarlo, tenemos que honrar su memoria y siempre recordar su muerte. No podemos olvidarlas, ni tampoco no tenemos nada que festejar, al contrario, es un día de luto mundial. Pero sí tenemos que conmemorar y siempre tenemos que tener en mente que la muerte de ellas no fue algo inútil, que a partir de ello Naciones Unidas toma esta fecha para ubicar el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que nunca más se vuelva a dar una cosa así. Y bueno, y la verdad es que a pesar de todo eso, la violencia sigue. Por supuesto que lo recordamos y hay políticas públicas para tratar de erradicar este tipo de prácticas. El tema de que se tipificó como el feminicidio, ¿no? Sí, claro. Es decir, ya es un delito el feminicidio, es un gran avance, pero tenemos todavía pues muchos temas pendientes, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, en el tema de la violencia contra las mujeres, fíjate que a veces pensamos equivocadamente que el tema de la violencia en contra de las mujeres es algo instantáneo, que aparece y desaparece. Pero no es cierto. Fíjate que la violencia es todo un ciclo. Y es el ciclo de la violencia, que claro, está perfectamente ubicado y perfectamente identificado. Y ese ciclo lleva sus etapas. La primera etapa, pues, es la etapa de las tensiones,
después viene la etapa de la agresión física y después viene una etapa que se llama la etapa de la luna de miel, en donde el agresor se arrepiente, pide perdón, promete que no volverá a suceder. Y entonces las mujeres que están inmersas en este ciclo, pues aceptan esta dinámica, pensando y teniendo la esperanza de que no vuelva a suceder. Pero si vuelve a suceder, no cambia nada, vuelve a suceder. Es un ciclo que termina y que vuelve a empezar y que vuelve a empezar. Es un círculo vicioso, dijera yo, ¿no? Entonces, ese ciclo, las mujeres tenemos que tener muy claro en qué etapa de ese ciclo estamos. Y si nosotros a lo mejor técnicamente no lo sabemos, pero lo percibimos, tenemos que pedir ayuda a las autoridades, ayuda psicológica, para que nos puedan explicar qué es lo que está pasando, en qué etapa de ese ciclo estamos y en qué nivel de peligro estamos. Porque al final del día, fíjate que la violencia inicia con a lo mejor incidentes que minimizamos, como es algunas ofensas, algunas celotipias, el ignorar a la persona, pero esa violencia no termina ahí, No, se hace más grande. Esa violencia va en aumento. Claro. ¿Y sabes cuál es el extremo de la violencia contra las mujeres? Es el feminicidio. Es la muerte de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, estaríamos ya en el tema del feminicidio. Ya está tipificado, ya está reconocido, sin embargo, todavía nos falta, porque a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó la doctrina nacional del feminicidio, todavía no ha sido suficientemente asimilada. Todavía nos cuesta trabajo entenderla, aplicarla y reconocer que estamos ante un tema de violencia extrema. Yo nada más te digo que las cifras son alarmantes. Se mata en este país a 10 mujeres diariamente. 10 mujeres. 10 mujeres, niñas y mujeres están muriendo a diario. Entonces, quiere decir que esa violencia no ha cesado ni ha disminuido. Al contrario, está totalmente rebasada. Es una violencia inadmisible y es una violencia que debe ser alarmante, verdaderamente alarmante. Por supuesto, porque además el tema es que hay mediciones sobre los feminicidios, pero ¿por qué esperar a que llegue a ese punto de que sean parte de la estadística de feminicidios? ¿Y por qué no atacar el problema de raíz? Que finalmente sí es esa primer conducta, es ese primer pellizco, ese primer golpe, ese primer insulto, que ahí es en donde se debería concientizar no solo a las mujeres, sino al hombre de que pues eso no debe ser, ¿no? Y las mujeres de que no lo deberían permitir, ¿no? Claro. Sí, inclusive tenemos un atraso en ese tema. Creo que tenemos que ser más intensos en los temas preventivos. Porque, ¿qué queremos? No queremos que maten una mujer más, por eso decimos ni una más muerta. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, operar todos los mecanismos preventivos para que no lleguemos a la muerte de las mujeres, sino que en cuanto empiece a darse esos pequeños pinceladas de esa violencia, inmediatamente actuar. Y tenemos que actuar todos, la sociedad, las autoridades, porque es un problema que nos atañe a todas y a todos. Es un problema de carácter social. ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha declarado responsable a nuestro país? Y me voy a referir al caso de Campo Algodonero, claro, que también es conocido como el caso de las mujeres muertas de Juárez. Uh-huh. ¿Qué nos ha dicho la Corte? Oye, tú tienes tratados internacionales, tienes normas constitucionales, tienes normas secundarias, pero ¿qué es lo que te falta, México? Te falta que toda esa normatividad la lleves a la realidad, que hagas que en la vida de las personas justiciables se refleje todo eso, ¿no? Entonces, todos los órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno local, el gobierno estatal, tiene que llevar a cabo sus políticas y toda esa normatividad y todas esas acciones que van a permitir que cese la violencia. El Ejecutivo tiene que emitir sus políticas públicas.
El legislativo tiene que emitir sus leyes y actualizar toda su legislación para protegerlas. Y el Poder Judicial también tiene que ejercer la perspectiva de género. Claro. Porque esa es la metodología. Esa es la metodología correcta que nos está recomendando la Corte Interamericana. Dictar sentencias con perspectiva de género, de género masculino y de género femenino. El tema de género no más es un tema de mujeres, es un tema de hombres y de mujeres y hombres. Claro. Y te pongo un ejemplo de cuando también los hombres son discriminados y cuando el Poder Judicial entra a hacer un estudio de tal disposición jurídica y aprecia que esa disposición jurídica no cumple con la neutralidad, entonces aplica la perspectiva de género y pone a ambas partes en un mismo plano de igualdad. Te pongo un ejemplo muy rápido, que es el de las guarderías del Seguro Social. La ley de las guarderías del Seguro Social decía: todas las mujeres tienen derecho al servicio de guarderías. Los hombres, punto y coma, solamente los viudos, los divorciados y los que tengan la guardia y custodia de sus menores hijos. Entonces la Corte, cuando entra a hacer ese estudio, nota esa asimetría de poder, ¿no? Todas las mujeres, los hombres solamente estos poquitos. Entonces, ¿por qué no todos? Si partimos de un plano de igualdad, claro, el mismo derecho que tenían las mujeres para la guardería, lo tenían también los hombres. Tiene ¿no? congruencia. Y además fíjate que esa discriminación permeaba a los hijos y a las hijas de los hombres. Porque los hijos de las mujeres y las hijas todos tenían derecho a la guardería, ¿no? Y las hijas y los hijos de los hombres solamente a los divorciados, a los viudos y a los que tuvieran la guardia y custodia. Ahí había un tema de discriminación. La Corte entra, hace el estudio de la neutralidad de esas normas, se percata de que no y de que hay un tema de discriminación y dice: las mujeres y los hombres tienen derecho al servicio de las guarderías. Muy acertado el criterio de la Corte, ¿no? Claro que sí. Y por eso te pongo ese ejemplo para que ustedes vean que el tema de género atañe tanto a hombres como a mujeres y a mujeres y a hombres. Claro que por esta dinámica de la sociedad, de este androcentrismo que padecemos y este patriarcado, son las mujeres las que están generalmente en desventaja, ¿no? Y son a las que tenemos que traer a un plano de igualdad. Claro, que es el tema de la equidad, ¿no? Está en un nivel más abajo, pues hay que equilibrarlo, a ¿no? todos iguales, a ¿no? todos Porque iguales. la Constitución nos habla de igualdad y no discriminación. Exacto. Pero ¿por qué buscamos tanto la igualdad? ¿Por qué peleamos tanto la igualdad? ¿Qué hay en el fondo de la igualdad que la buscamos tanto? Pues en el fondo, muy en el fondo, en la esencia de la igualdad, está la dignidad de las personas. Por supuesto. Que es el valor, el principio y el derecho fundamental más importante. Por el simple hecho de ser personas, tenemos esa dignidad. Claro que sí. Y bueno, estábamos hablando acerca de las resoluciones. Usted es magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de México y le toca resolver muchos asuntos, no solo en esta materia, por supuesto en otros puntos, por supuesto en materia penal, pero no solo con el tema de la violencia en contra de las mujeres. Pero hablando de violencia contra las mujeres, yo sé que usted ha sido reconocida por emitir sentencias con perspectivas de género. Platíquenos un poco de eso, pero sobre todo de algunos casos relevantes que sí tengan mucho que ver con la violencia en contra de las mujeres. Mira, te pongo un ejemplo de algunas víctimas, mujeres que tienen mayor acceso a los litigios estratégicos, porque es por ahí donde generalmente se lleva a cabo toda esta defensa y todos estos planteamientos. Y uno de ellos es el asunto de una chica de nombre Yakiri. Y doy el nombre porque es público, este asunto se ventiló en los medios, tuvo una profunda difusión por ese reclamo de justicia. ¿Sabes qué quería esa víctima? Tener acceso a la justicia, era lo que nos estaba pidiendo, Claramente nos pedía eso. Es una chica que fue violada por un sujeto al cual ella mata posteriormente. Entonces, a ella, cuando está denunciando que ella había sido en principio violada sexualmente y había sido sujeta de violencia sexual, nadie le hace caso. Y entonces todas las investigaciones se van por el tema del homicidio, ¿no? Y consignan por un homicidio calificado. Ella ingresa al penal, está 2-3 meses en el penal, apelan esa determinación de esa formal prisión que era el homicidio calificado.
y toca a mi sala, a la sala donde yo estoy, conocer del asunto. Y claro que a mí me toca ser la ponente de este asunto, ¿no? Por supuesto que yo cuando hago el análisis, el estudio, la metodología que aplico es la perspectiva de género. Porque es una metodología, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver con el fondo, es una metodología. Aplico yo esta metodología, empezamos a analizar bien qué fue lo que sucedió desde el primer momento en que se comete el delito, todas las etapas de investigación y hasta el momento en donde estaba, ¿no? En la formal prisión. Y llegamos a la conclusión de que había que reclasificar ese delito, que ese delito no era un homicidio calificado, que era un homicidio que pudo haberse cometido bajo el esquema del exceso en la legítima defensa. Porque el argumento, pues, o los hechos que había era que el sujeto, ella le había dado 13 puñaladas, pero de esas puñaladas solamente una era la mortal. Las demás eran unas cortadas de defensa que el sujeto aplica cuando ella lo está atacando. Es muy diferente. Es muy diferente. Y ella se estaba defendiendo, aparte, porque ya que la había violado, la quería matar. Y ella está salvando su vida también, ¿no? Pero había que ver con mucho detalle ese asunto, analizarlo muy bien y sobre todo con esa perspectiva de género. Claro que sí. Muy bien, y casos como ese me imagino que va a haber muchísimos. ¿Cuál es la recomendación que se les puede dar a las mujeres? Por supuesto que no permitan que pasen eso, que deben decir basta, y para la gente yo siempre he dicho que pues es importante creerles, ¿no? Sí, claro. Porque muchas veces no se les cree. Sí, claro. Pero platíquenos usted un poco. Sí, mira, cuando las mujeres están viviendo esta etapa de violencia, yo creo que lo recomendable es que ellas lo hagan del conocimiento de una autoridad. Y esa autoridad, que puede ser el Ministerio Público o la Secretaría de las Mujeres, tienen unas abogadas asesoras que son muy eficientes y tienen ellas mucha habilidad, mucha capacitación ya en este tema para ubicar cuando estamos ante hechos de violencia. Acudir ahí, pedir ese auxilio. Y aparte de ese auxilio técnico jurídico, que es una parte, y la otra parte es un auxilio o un apoyo de carácter psicológico, claro, es ya poner en conocimiento a las autoridades que algo está pasando, ¿no? No esperarnos a que sean sujetos de un feminicidio o de la violencia sexual o a tolerar mayores hechos graves como son golpes, amenazas, lesiones y toda esta parte que es muy grave, ¿no? Yo creo que las mujeres debemos acudir a pedir esa ayuda y a pedir ese auxilio, ¿no? Y poner en conocimiento a las autoridades que algo está pasando aquí, dentro de este domicilio algo está pasando. Y eso que está sucediendo hay que detenerlo, porque puede llegar a niveles mucho más graves, claro, ¿no? Las mujeres somos las que tenemos que tomar esa decisión. El hecho de que las mujeres vayamos y pongamos en conocimiento a las autoridades que estamos siendo violentadas, ese hecho nos empodera. Y el empoderamiento de las mujeres no son excesos ni abusos, ni mucho menos. Simplemente es tomar las riendas de tu vida como mujer y no permitir que nadie te falte al respeto y que nadie violente tus libertades. Claro, pues es eso, y porque sí se puede, ¿no? Pues ahí están los casos en donde sí una denuncia, iniciar una carpeta de investigación, ha detenido al agresor, a veces con las medidas de protección, ¿no? Porque hay medidas de protección, que duran poquito tiempo, pero a veces con eso es suficiente, ¿no? Sí. La medida de protección, mira, es un mecanismo preventivo por excelencia. Creo que así como está planteado, es su efecto protector, dijéramos, es limitado. Creo que esas medidas de protección se tienen que estudiar, se tienen que analizar con mayor profundidad y modificarlas. Modificarlas porque si tú ves, la medida de protección está siendo rebasada por la violencia, ¿no? Si no les importa, les llega el oficio y... Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elevar el nivel de protección que da la medida de protección, claro, válgase la redundancia, ¿no? Elevarlo y entonces evaluar ese efecto protector, que sea real, que sea eficiente. ¿Qué nos ha dicho la Corte Interamericana? Actúa con la debida diligencia. Actúa con una tutela jurídica efectiva.
tus recursos deben ser efectivos, no deben ser meros trámites administrativos. Tienen que ser en el fondo, tienen que ser verdaderamente protectores. Entonces, esas medidas de protección yo creo que ameritan una buena revisión para que cubrir y para ser mayormente protectoras, ser efectivas, ¿no? Claro. Llevar a cabo una debida diligencia. Por supuesto que hasta ahora es lo único que tenemos y eso que tenemos nos tiene que servir para proteger a las mujeres de esta violencia, ¿no? Claro que sí, tiene que aplicarse las medidas de protección. Cuando viene una víctima a solicitar una medida de protección y se le niega, imagínate cómo la regresas al seno de la sociedad. En mayor peligro, porque si el agresor se llega a dar cuenta que quiso intentar esa medida, pues en contra, si no la había matado, la mata, sí, puede ser. Entonces desatas mayor violencia y colocas a la víctima en un mayor estado de gravedad, en un estado de situación de riesgo muy elevada. Hay refugios, hay las autoridades, cualquier autoridad, sea civil, penal. De hecho, en el Poder Judicial hay jueces de turno que pueden decretar esas medidas, ¿no? Sí, claro. Nosotros en el Poder Judicial tenemos un turno de 24 horas que hay jueces civiles, jueces familiares y jueces penales. Ellos son los que están otorgando las medidas de protección en el caso de que procedan, ¿verdad? Porque también a veces solicitan medidas que no proceden. Y cuando son procedentes, de inmediato se ordenan y de inmediato se aplican para cesar esa violencia, para proteger a las mujeres de esa violencia que están siendo víctimas. Claro. Pero yo también creo que estas medidas de protección, atendiendo a lo que te comentaba antes del ciclo de la violencia, que esa violencia no es instantánea, no aparece y desaparece, sino que está dentro de un ciclo. Esas medidas de protección las tenemos que adecuar a esos ciclos de violencia y no podemos hacer caso omiso de que nosotros en este país tenemos a 9 mujeres que mueren diariamente. No podemos olvidar eso. Tampoco podemos olvidar la estadística en relación con que en esta ciudad se viola a 50 mujeres diariamente. 50 mujeres diarias. No todas llegan a denunciar. No porque no estén las denuncias y las carpetas de investigación no existan, ¿no? Entonces, todos esos datos los tenemos que tener en cuenta, tenemos que armonizar nuestra legislación con esos datos estadísticos. No podemos ir al margen una cosa de la otra. ¿Cómo andamos en ese tema? ¿Qué se necesita hacer? Y ya para finalizar el programa le voy a pedir en un momento más que nos dé algunas recomendaciones, sobre todo para las mujeres que podrían estar en riesgo de ser víctimas de violencia. Sí, cualquier señal de violencia hay que denunciarla. Hay que ir a pedir el apoyo a las autoridades. Hay que hacerlo público. Hay que salir a decirle a la autoridad, está pasando esto. Aunque sea un espacio privado, aquí está pasando esto, porque el Estado también protege esa privacidad. También la protege. Con más razón los espacios públicos, lo que está pasando con las alumnas. A veces las alumnas son agobiadas por los maestros o por algún varón que está relacionado con el tema escolar, con el tema docente, y no lo denunciamos. Y si nosotros como adultos sabemos de que los niños o las niñas están siendo también puestos en peligro, violentados, también hay que denunciarlo. Claro. No es cierto que es que la ropa sucia se lava en casa y es que aquí... No. Esas cosas son violencia y hay que denunciarlas y ponerlas en conocimiento de las autoridades. Cualquier persona puede denunciar un acto de violencia, sea contra la mujer y sobre todo en contra de niños, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Mujeres, niñas, niños, adolescentes, las chicas adolescentes también son víctimas de esta violencia, por supuesto que sí. Muy bien, magistrada, ya estamos por terminar el programa del día de hoy. ¿Qué más decimos acerca del tema? Hay muchísimo que decir, esto es un diplomado de muchos meses, pero tenemos corto el tiempo. ¿Qué nos puede platicar? Mira, ¿quieres que te refiera a algún otro hecho de violencia familiar? Mira, hay víctimas que salen a los medios que están más empoderadas, ¿no?
y sus asuntos se litigan en los medios, salen en los periódicos, en las redes sociales. Pero hay unas víctimas que son las más calladas, las más olvidadas, las víctimas más invisibilizadas, te quisiera decir, ¿no? Y esas víctimas vienen al sistema de justicia una vez y otra vez. Y a veces el sistema de justicia no les da ese acceso. Ese derecho humano de acceso a la justicia no lo tienen. Pero si una víctima viene, y a mí, yo te digo en mi experiencia como juzgadora, yo me percato de que hay una violencia y de que se está violentando el acceso a la justicia de una víctima de una violencia familiar y además de sus víctimas indirectas, por supuesto que yo me pronuncio y me pronuncio fuerte. Y si vienen sentencias que son absolutorias, yo las revoco y las ordeno reposiciones de procedimientos para que se aplique la perspectiva de género, y también me meto en el tema de que si hay víctimas indirectas, como son los niños, claro, también me pronuncio y veo qué es lo que está pasando. Los niños a veces no han sido registrados, no han sido reconocidos por sus padres, no obstante que esté el padre y la madre, estos niños tampoco les dan alimentos porque el padre se jacta de que no les da leche para los niños, ni les da dinero para comprar la leche a los niños. Entonces, en esos casos, yo, como garante de todos los derechos humanos y del interés superior de los niños y de la violencia en contra de esas mujeres, me tengo que pronunciar, y pronunciarme en serio, y pronunciarme profundamente, y además constituirme yo en un verdadero garante de esos derechos. Y muchas veces he ordenado reposiciones, he ordenado práctica de estudios más profundos, he ordenado que se visibilice cuando se trata de mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen alguna problemática en especial, y en relación con los niños he ordenado que vayan y los registren al registro civil, porque se está violando su derecho humano a la identidad, a saber quiénes son sus padres, a qué grupo pertenece, cuál es su territorio. Y además, cuando he sabido que los padres no les dan a las madres el dinero para que les compren la leche a los niños, entonces ahí también le he ordenado al Ministerio Público que demande la acción de alimentos. Claro. Porque esa madre no lo va a hacer, pero el Ministerio Público tiene una facultad expresa en la ley que lo puede hacer. Pues ahí está la salida. Esta es una construcción que tenemos que hacer todos, ¿no? Sí, es de hombres, mujeres, autoridades, ciudadanos. El día de hoy es un día en donde se debe conmemorar y recordar, como todos los demás días, que no es posible que sigamos en un mundo con violencia en contra de las mujeres, ¿no? No, por supuesto que no. Muy bien, magistrada, un placer. Ha sido de verdad un honor que nos haya acompañado el día de hoy. Pues muchísimas gracias por la invitación y espero que esta charla sea de mucha utilidad. Seguramente que sí, seguramente que sí. De verdad que van a empezar los comentarios, seguramente. Compartan la transmisión y bueno, magistrado, un placer. Muchas gracias. Sigo a sus órdenes. No, gracias. Con todo gusto. Y bueno, queremos agradecer al Poder Judicial de la Ciudad de México, por supuesto a la Coordinación de Comunicación Social, que gracias a ellos siempre nos mandan gente, jueces, magistrados, directores de área, que siempre están muy a la vanguardia en estos temas y sobre todo que todos los días luchan para administrar justicia de manera pronta y expedita, como dice la Constitución, claro, además, sí, ¿no? Un placer, magistrada. Estuvimos con la magistrada Celia Marín Sasaki de la Quinta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho agradece el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves con un tema importantísimo. Hoy, como transmisión especial, la estamos terminando. Recuerden, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, declarado así por la ONU. Y bueno, recuerden, todos los 25 de noviembre, todos los 25 de todos los meses. Y bueno, pues en estos días que siguen va a haber un tema de activismo en pro de la eliminación en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Así es. Magistrado, un placer y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Que tengan un excelente día.